Bueno, como hemos visto hasta aquí, los cristianos debemos saber lo que creemos, por qué lo creemos, y debemos también ser capaces de poder expresar y comunicar a otros esas cosas que creemos. Y lo que vamos a hacer en esta última exposición, en esta última conferencia, es que quiero presentarles un caso de estudio. Y el caso de estudio tiene que ver precisamente con este libro. ¿Por qué los cristianos creemos que la Biblia no es un libro religioso más, sino que este libro es realmente la palabra de Dios? Si alguien pudiera demostrar que este es un libro religioso como cualquier otro, todo el cristianismo se iría a pique. Porque el cristianismo tiene como base el hecho de que este libro es real y efectivamente la palabra de Dios. Y es precisamente de ese tema que yo quiero hablarles en esta última hora, pero quiero hacer la aclaración de que este tema no es meramente apologético. Yo creo que los cristianos tenemos que estar arraigados en la palabra. Los cristianos debemos apreciar este libro, porque nosotros de verdad creemos que es la palabra de Dios. Y yo me temo que estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios, que ya no nos maraville el hecho de que este libro es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Eso es increíble. O sea, Dios se ha comunicado con nosotros a través de un libro. Ahora, ¿por qué los cristianos estamos tan seguros de eso? ¿Por qué los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, yo le voy a dar 5 razones, aunque la primera es la más fundamental, pero son 5 razones. Y la razón es porque la Biblia lo dice. ¿Por qué nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios? Bueno, porque ella dice que es la palabra de Dios. Bueno, pastor, pero óigame, ese argumento está como raro, porque el hecho de que un libro diga que es la palabra de Dios, no por eso la hace palabra de Dios. Y es verdad, eso es verdad, te lo acepto. Ahora bien, si este libro no dijera que es la palabra de Dios, tendríamos entonces un gran problema. O sea, lo que estoy diciendo es, el hecho de que la Biblia diga que es la palabra de Dios no la convierte automáticamente en la palabra de Dios, pero si es la palabra de Dios, lo menos que podemos esperar es que ella lo diga. Y la razón por la que debemos esperar que la Biblia misma diga que ella es la palabra de Dios es porque si la Biblia no dijera que es la palabra de Dios, entonces yo necesitaría un tribunal superior que comprobara otro libro que dijera que este libro es la palabra de Dios. Pero me estoy metiendo en un problema, porque si yo necesitara otro libro superior a este que le dé autoridad a ese libro, entonces ya no sería la palabra de Dios, porque si es la palabra de Dios, nadie tiene más autoridad que Dios mismo para decir que esta es su palabra. ¿Me di a entender? Ok. Pero tendría todavía otro problema. Si yo necesitara otro libro que me confirmara que este es la palabra de Dios, entonces ese otro libro necesitaría la confirmación de otro libro. Y ese otro de otro. Y ese otro de otro. Ad infinitum. No habría donde parar. Cada libro necesitaría que el otro confirme que es autoritativamente la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, ella debe ser la máxima autoridad en todo, hasta para decir que ella es la palabra de Dios. ¿Se entendió? Cuando digo si se entendió, no estoy poniendo en duda su inteligencia, es la mía, o sea, es mi capacidad de comunicar. Si la Biblia es la palabra de Dios, ella tiene que ser la máxima autoridad en todo, aún hasta para decidir que ella es la palabra de Dios.
Y la Biblia dice de sí misma que ella y solo ella es la revelación inspirada, infalible, sin error de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos cerca de 4,000 referencias directas a la inspiración de la Biblia. Más de 4,000. Por ejemplo, y solo por citar 2 textos, Éxodo 24:4 dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, del Señor. En Deuteronomio 4:2, Moisés advierte al pueblo: no añadiréis nada a las palabras que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Yo, un ser humano, estoy mandándoles los mandamientos de Dios, no míos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es la otra gran sección de la Biblia, nos encontramos con que en esa sección se apoya abrumadoramente el hecho de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1,000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Y tanto Cristo como los apóstoles dicen claramente que ellos pensaban que esos libros poseían autoridad divina. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice el Señor? No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. A través de su ministerio, Jesús no solo citó directamente las escrituras del Antiguo Testamento, sino que mencionó muchas historias del Antiguo Testamento, y no como leyendas, sino como relatos históricos. La creación de Adán y Eva, el diluvio, que el gran pez se tragó a Jonás. Cristo no citó esas cosas como una mera leyenda, como una mitología, sino como palabra de Dios. Así que no podemos aceptar que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo no aceptar el Antiguo Testamento. Porque si el Antiguo Testamento no era inspirado, Cristo se equivocó. Y él decía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y luego seguimos leyendo los escritos apostólicos. ¿Y qué dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo el Antiguo Testamento. Pedro dice en 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ahora deténganse ahí, porque algunos dicen: la Biblia no es de interpretación privada, nosotros no podemos interpretar solos la Biblia. No, la palabra que se traduce ahí como interpretación es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 19, si no me acuerdo mal, versículo 32. Ustedes se acuerdan que hubo un lío en Éfeso porque los que hacían templecillos de Diana comenzaron a gritar: grande Diana de los Efesios, y casi linchan a Pablo, y dice que tuvo que venir uno de los gobernantes de la ciudad y le dijo: oye, espérense, miren, si ustedes tienen un problema con este hombre, en vez de lincharlo, llévenlo a los tribunales, y aún allí en los tribunales decidiremos toda cuestión. La palabra que en Hechos 19 se traduce como decidir es la misma que usa Pedro y que Reina Valera traduce como interpretar. Así que lo que Pedro está diciendo es ninguna profecía de la Escritura es por decisión privada del autor. O sea, no fue que de repente Isaías estaba inspirado y escribió Isaías 53, la profecía de la muerte del Señor. No, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que Pedro está diciendo otra vez lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Así que el Nuevo Testamento confirma la inspiración del Antiguo, y luego vemos también en el Nuevo Testamento
que el Señor Jesucristo atribuyó a sus propias palabras el mismo carácter de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda qué dijo Jesús acerca de sus palabras en Mateo 24:35? Es un texto que los evangélicos citan mucho. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Qué dijo Jesús del Antiguo Testamento en Mateo 5:18? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Mateo 24, mis palabras. La ley no pasará, ni mis palabras tampoco. O sea, Jesús está aquí equiparando sus palabras a las palabras del Antiguo Testamento. Y más aún, Él le prometió a sus apóstoles que ellos iban a tener la inspiración que tuvieron los escritores del Antiguo Testamento para escribir sus palabras y sus enseñanzas. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo creía que sus palabras tienen poder de dar vida eterna, y ahora le dice a los apóstoles, yo voy a enviarles el Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para que ustedes escriban mis palabras, las cuales pueden dar vida eterna. Por ejemplo, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo va a venir para que ustedes puedan escribir por inspiración mis palabras, las cuales dan vida eterna. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, no las pueden soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que según Cristo, Él es el centro de la revelación divina, y esa revelación no está desparramada en un montón de libros religiosos, un poquito en la Biblia, otro poquito en el Corán, otro poco en el Bhagavad Gita. No. Según Jesús, Él es el centro de la revelación de Dios, y esa revelación está aquí, Antiguo y Nuevo Testamento. Este libro es la palabra de Dios. Y eso, mis queridos jóvenes, hace de la Biblia un libro muy singular. Yo voy a pedirles ahora que levanten la mano. Por favor, levanten la mano todos aquellos que alguna vez han estado predicando el Evangelio a un inconverso, y ese inconverso les dice, ¿y cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios si hay otras religiones en el mundo que tienen también sus libros sagrados y ellos también dicen que es la palabra de Dios? ¿Quiénes han oído eso? Wow. Ok, antes de rebatir eso, yo quiero recordarles que la Biblia dice con mansedumbre y reverencia. O sea, no le digan, tú sí eres ignorante. No le digan eso. Pero habiendo dicho eso, esa declaración es fruto de la ignorancia. Porque en realidad es verdad que hay un montón de religiones en el mundo, pero solo hay 3, óigame, ni 4, ni 5, ni 15. Solo hay 3 religiones monoteístas en el mundo. 3. ¿Usted está oyendo ese número? 3. Que claman tener un libro inspirado por Dios. No son 50,000, ni 10, ni 4. Son solo 3. Así que cuando una persona le dice a usted tantas religiones, ya tú sabes, pero no se lo digas. O sea, no se lo digas, pero ya tú sabes que es un ignorante. Porque tú con amor le dices, no, mi hijo, mira, óyeme, son solo 3. ¿Cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Solo 3. Ahora, noten algo interesante. ¿Cuál es el libro sagrado del judaísmo? Nuestro Antiguo Testamento.
¿Cuál es el libro sagrado de los cristianos? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán. Muy bien. ¿Y qué dice el Corán de la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios, pero que los cristianos la tergiversaron. O sea, fíjense algo interesante. Hay 3 religiones monoteístas en el mundo, solo 3 que claman tener un libro inspirado, y los 3 apuntan a la Biblia como palabra de Dios. Los judíos creen en el Antiguo Testamento o el Tanaj, porque ellos no le llaman Antiguo Testamento, porque para ellos está vigente. El Antiguo Testamento, nosotros los cristianos tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Corán dice, sí, ese libro es la palabra de Dios, pero los cristianos lo tergiversaron para que encajara con el hecho de que Jesucristo es el Dios encarnado. Con lo que no contaba Mahoma cuando escribió el Corán, que por cierto está lleno de alusiones a la Biblia, es que en el año 1946 un grupo de pastores beduinos estaban en el Mar Muerto, en unas montañas que se llaman la montaña del Mar Muerto, o donde había una comunidad esenia en el siglo II antes de Cristo, la comunidad de Qumran, y resulta que esta comunidad esenia se había dedicado a copiar libros de la Biblia y los había guardado en tinajas. De hecho, en el día de hoy, si tú vas a Israel, a Jerusalén, puedes visitar el Museo del Mar Muerto, que es en forma de tinaja precisamente. Y lo que sucedió fue que el aire frío de esas cuevas, yo estuve en Qumran, es interesantísimo ver lo que pasó allí. El aire frío de esas cuevas preservó esos manuscritos del Antiguo Testamento, que fueron descubiertos en 1946. ¿Saben lo que eso significa? Que nosotros ahora tenemos en la mano libros del Antiguo Testamento que datan del siglo II antes de que Cristo naciera, y es evidente que los cristianos no tergiversaron absolutamente nada. Nosotros tenemos un libro confiable, y las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo apuntan hacia este libro como la revelación de Dios. Ahora bien, eso por sí solo ya es un argumento bastante fuerte, ¿verdad? La Biblia dice que ella es la palabra de Dios, y las únicas 3 religiones que tienen un libro sagrado dicen sí, ella es la palabra de Dios. Pero eso por sí solo no lo prueba todo. Así que ahora tenemos que ver si internamente la Biblia tiene argumentos suficientes que prueban que ella es realmente la palabra de Dios. Por eso cuando yo me enfrento con alguien que me dice, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, yo le digo, bueno, mira, podemos hacerlo si tú quieres, pero si vamos a ser justos, más bien léela tú y pruébame que no lo es. Porque este libro, yo quiero que tú me expliques cómo fue que se escribió, porque yo te voy a decir algunas cosas de este libro ahora. En segundo lugar, ya dijimos, primera razón porque la Biblia dice que ella es la palabra de Dios, pero en segunda razón por las profecías cumplidas. Por las profecías cumplidas. Déjenme darles un dato. ¿Cuántas profecías contiene el Corán? Ni una. 0. ¿Cuántas profecías contiene la Biblia? Bueno, el 30% de toda la Biblia son profecías. Y recuerden que una de las cosas que Dios le decía a su pueblo en el Antiguo Testamento, mira, ustedes van a tener falsos profetas, así que si lo que el profeta profetiza no se cumple, ya tú sabes que es un falso profeta. Tiene que cumplirse la profecía al pie de la letra. Así que nosotros tenemos que hacer un examen de la Biblia y decir, bueno, hay un 30% del material, señores, este libro es grande, 30% son profecías bíblicas. ¿Se cumplieron esas profecías? Bueno, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes brevemente, rápidamente, y me voy a enfocar solo en la persona de Jesucristo. No voy a buscar más profecías.
En la Biblia hay profecía de naciones, de otros individuos, eventos, pero yo me voy a concentrar únicamente en el Señor Jesucristo. Y como ustedes van a ver, hay profecías acerca de Jesús que Él no las hubiera podido cumplir ni que quisiera, porque no estaban en su control. Otras sí, pero la mayoría no. Por ejemplo, en Génesis 3:15 se promete un Salvador y dice, va a venir de una mujer. Bueno, es una profecía demasiado general, pero ya sabemos que el Salvador no era un ángel, es un ser humano. Pero luego, en Génesis 22:18, dice que ese hombre nacido de mujer iba a ser de la descendencia de Abraham. O sea, bueno, ya tenemos una familia en concreto, y es por eso, queridos jóvenes, que aunque a muchos de ustedes les aburre leer genealogías, cuando llegan sobre todo a Primera de Crónicas, esas genealogías son extremadamente importantes, porque si no estuvieran ahí, nosotros no tendríamos forma de conectar a Jesús con Abraham y con David. De hecho, Mateo, por si ustedes no se habían enterado, no comienza en el versículo 18, es en el 1. Y los primeros 17 versículos de Mateo, que son una genealogía, eso es importante, porque de lo contrario no tendríamos prueba de que ciertamente Jesús desciende de Abraham, como se profetizó en el Antiguo Testamento. Pero como Abraham tuvo 2 hijos, en Génesis 21:12 se predice que el Mesías vendría de Isaac, no de Ismael. Pero Isaac también tuvo 2 hijos. Y en Números 24:17 dice que el Mesías venía de Jacob, no de Esaú. Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, pero en Génesis 49:10 y en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que el Mesías vendría de Judá, que por cierto no era el mejorcito de los hijos de Jacob, hubiera sido José mejor, pero fue de Judá. Pero de todas las familias que componían la tribu de Judá, dice en Isaías capítulo 11 versículo 1 que iba a ser de la familia de Isaí. ¿Y cuántos hijos tuvo Isaí? No fueron, son 7 nada más. Pero de los 7 hijos de Isaí, dice, 8, perdón, que tuvo, porque David era el octavo. Dice en Jeremías 23:5 que el Mesías sería descendiente de David, el más pequeño de los hijos de Isaí. En Isaías 7:14 que nacería de una joven virgen. En Daniel 9:24 al 27 se predice el tiempo exacto de su nacimiento, 500 años antes de que Cristo naciera. En Miqueas 5:2 que nacería en Belén. En el Salmo 72:10 que en su nacimiento personas importantes del oriente iban a venir a rendirle honor. Y no fueron Gaspar, Melchor y Baltasar. Fueron un grupo de dignatarios persas. En Jeremías 31:15 dice que conectado con su nacimiento iba a haber una matanza de niños, que fue lo que cumplió Herodes cuando Jesús nació. En Isaías 43 y en Malaquías se profetiza que la venida del Mesías iba a ser precedida por alguien que era Juan el Bautista. En Isaías 9:1 que su ministerio iba a comenzar en Galilea. En Isaías 35:5 al 6 que durante su ministerio el Mesías iba a llevar a cabo milagros como abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos, poner a caminar a los paralíticos. En el Salmo 78:2 que iba a usar parábolas en su enseñanza. En Zacarías 9:9 que iba a entrar en Jerusalén montado en un burro, no en un caballo. En el Salmo 118:22 que sería rechazado por los judíos. En el Salmo 41:9 que sería traicionado por uno de los suyos. En Zacarías 11:12 que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías 11:13 que ese dinero iba a ser arrojado en la casa del Señor. En Zacarías 13:7 que sería abandonado por sus amigos en el momento de la muerte. En el Salmo 35:11 que sería acusado por falsos testigos. En Isaías 56 que sería golpeado y escupido. En el Salmo 22 que sería burlado. En el Salmo 22 otra vez que sus pies y manos serían traspasados. De hecho allí se describe una crucifixión 1000 años antes de que la crucifixión la inventaran los romanos.
En Isaías 53:2, que sería muerto entre malhechores, entre dos ladrones. En Isaías 53:2 es que él oraría por sus perseguidores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Salmo 22:18, que se iban a repartir sus vestidos. En el Salmo 69:21, que en su sed le darían a beber vinagre. En el Salmo 22:1, que cuando estuviera en la cruz iba a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías 53:9, que sería sepultado en la tumba de un rico, profecía que se cumplió cuando José de Arimatea le cedió su tumba al Señor. Explícame eso. 32 profecías. Miren, si yo de repente le digo a Jonathan, mira, o a Pavel, viene un amigo de Estados Unidos, ustedes pueden buscarlo en el aeropuerto. Vos sí, como no, pastor. Mira, él mide 6'4", es rubio, tiene los ojos verdes y va a llevar una cachucha como la que tiene él, amarilla, con una cosa de las águilas. Y es de Nueva York el tipo. Óyeme, yo creo, mira, que tú te encuentres en el aeropuerto con una persona que mide 6'4", rubio, con los ojos verdes, y va vestido entero de negro y con una cachucha amarilla. Óyeme, las probabilidades de que te equivoques son muy pocas. Bueno, Dios quiso dejar muy claro en el Antiguo Testamento quién era el Salvador, para que no hubiera dudas. Todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuerden que la Biblia contiene cientos de profecías con respecto a naciones, con respecto a individuos. La Biblia en Daniel habla de Alejandro el Grande 200 años antes de que Alejandro naciera. Y dice que Alejandro iba a morir, dice, va a ser un leopardo con 4 alas de águila, pero cuando muera no va a dejar descendencia, pero van a salir 4 cuernos de la cabeza, que era la forma como se hablaba de los reyes en aquellos días. Se está diciendo como este rey cuando muera, su reino, su imperio va a ser dividido entre 4 personas. Alejandro no había nacido todavía y más aún, el imperio griego no existía porque Grecia era un grupo de ciudades-estados. Atenas era una ciudad-estado, Esparta era una ciudad-estado, Corinto era una ciudad-estado, que de hecho tenían a veces guerras entre sí. ¿Se acuerdan de las guerras púnicas y todo eso? Bueno, ese era el problema que había en aquellos días. Grecia no era un imperio hasta que Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro el Grande, convirtió a Grecia en un imperio. Y Daniel, 200 años antes, dice: Grecia va a ser un imperio, va a tener un emperador sumamente rápido que va a conquistar el mundo entero, pero morirá en el clímax de su poder y se van a dividir su imperio 4 generales. Lo que pasó exactamente. Alejandro muere y su imperio se lo divide en Casandro, Silímaco, Seleuco y Ptolomeo. Increíble. Ciro el Persa, 300 años antes de que Ciro el Persa naciera, Isaías dice: van a ser un rey persa llamado Ciro, y será mi siervo porque él va a hacer lo que yo quiero. Ciro va a decretar que los judíos vuelvan de la cautividad de Babilonia y reconstruyan a Jerusalén. ¿Y qué hace Ciro durante su reinado? Emite un decreto para que vuelvan los judíos. Pueden leer el último versículo del libro de Segunda de Crónicas y lo van a ver allí. Así que, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella lo dice, pero por las profecías cumplidas. Pero en tercer lugar, porque la Biblia no tiene ningún error. Ningún error, ni uno solo. Y yo sé ya que tienen que haber algunos pensando cosas. Mire, yo me he dado cuenta de algo. La mayoría de las personas que atacan la Biblia casi nunca la han leído. Lean este libro. Yo los reto a que lean este libro, de verdad. Y ustedes se van a encontrar con algo sorprendente. Este libro no tiene ningún error. No tiene ningún error geográfico, no tiene ningún error histórico, no tiene ningún error científico, ni un solo error. La arqueología ha demostrado una y otra vez que la Biblia tiene razón. Por ejemplo, en Levítico 17:11 se nos dice que la vida está en la sangre. ¿Cómo podían ellos saber eso?
En Job 26:7 dice que la tierra está suspendida ¿sobre qué? Sobre nada. ¿Qué pensaban los griegos? O que había un hombre muy fuerte que se llamaba ¿cómo? Atlas, que tenía el mundo en sus manos. ¿Han visto al Atlas? ¿Y el Atlas sobre qué estaba parado? Sobre dos elefantes. Ajá, y los dos elefantes sobre dos elefantes. Y los dos elefantes sobre dos elefantes. Y sobre La Biblia dice, no. La Biblia está suspendida sobre nada, flotando. En Eclesiastés se habla del ciclo del agua. Cómo el agua corre a través de los ríos, va al mar, se evapora, vuelve a la nube, vuelve otra vez lluvia. La Biblia no tiene error. Pero en cuarto lugar, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y este para mí es uno de los argumentos más potentes de la Biblia, aún más que las profecías. Porque la Biblia posee una coherencia, una armonía y una unidad orgánica de principio a fin. La Biblia no se contradice. Es interesante que algunas personas atacan la Biblia diciendo la Biblia fue escrita por hombres. Precisamente. Eso es lo glorioso, que la Biblia no cayó del cielo. Es verdad que la Biblia fue escrita por hombres, pero ¿saben qué, jóvenes? Ese es uno de los argumentos más poderosos a favor de la Biblia, no en contra de ella. La Biblia no cayó del cielo así. No, la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia es una recopilación de ¿cuántos libros? 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años a lo largo de 60 generaciones en 3 continentes diferentes. Para complicarlo un poco más, sus autores no solo estaban separados unos de otros en el tiempo, en algunos casos por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocacionales muy distintos. Entre los autores bíblicos encontramos reyes, pescadores, poetas, hombres de estado, soldados, sacerdotes, maestros, un médico y un pastor de ovejas. Pero para complicarlo todavía un poco más, la Biblia incluye en su contenido algunos de los temas más controversiales que existen. ¿Quién es Dios? ¿Existe un Dios o muchos dioses? ¿Qué naturaleza tiene ese Dios? ¿Cómo se creó el mundo? Es un tema muy controversial. ¿O cuál es el problema del ser humano? Buda dice, el deseo. ¿A dónde debemos llegar? A no desear nada. Al nirvana. Cuando tú llegas al nirvana, nada te da ni fu ni fa. Y ya llegaste al punto. Entonces, esa es la receta de Buda. No desees nada. Pero la Biblia dice, no, el problema del hombre es muy diferente. El problema del hombre es que Dios lo creó para su gloria y el hombre decidió buscar su propia gloria. Y el hombre cayó en pecado. Y la Biblia te dice entonces, ¿cómo resolver el problema del pecado? Es un tema controversial. Sin embargo, a pesar de que son temas controversiales, ningún autor bíblico contradice al otro. Es una coherencia impresionante y una unidad orgánica que no tiene paralelos. Cuando hablamos de una unidad orgánica, nos referimos básicamente a ese tipo de unidad donde cada parte es necesaria para explicar la otra. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una unidad orgánica. Nosotros no somos como Frankenstein. Como el monstruo que creó Frankenstein. O sea, que fue un pedazo de uno con otro pedazo de otro. No, tu cuerpo está todo orgánicamente conectado. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que la Biblia se va escribiendo y un libro sobre otro, pero cada libro está orgánicamente conectado con todos los pactos que vienen desarrollándose desde Génesis hasta Apocalipsis. Impresionante, como el ser humano o como la creación. La creación es una unidad orgánica, por eso es que nosotros somos un universo, no un multiverso, somos un universo. Eso resulta imposible de explicar a menos que una persona con P mayúscula haya supervisado a esos 40 autores bíblicos
durante esos 1500 años, de modo que esos 66 libros constituyan un solo libro, la Biblia, donde se narra una sola historia. No, la Biblia tiene muchísimas historias, pero todas esas historias componen una gran historia, y es la historia de la redención en Cristo. Todo este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata sobre lo mismo. Dios creó al hombre para su gloria, el hombre pecó, pero Dios diseñó un plan de redención a través de un Mesías que es Dios mismo hecho hombre. Y todo este libro trata de esto. Ahora, déjenme decirles algo que para mí es fascinante. Un tip para leer los libros, no solamente de la Biblia, cualquier libro. Si tú quieres entender de qué se trata un libro, lee el principio y el final. Cualquier libro. Tú lees el principio y el final, y entre esos dos brackets está el tema del libro. Primera y segunda de Samuel. ¿Cómo comienza? El canto de Ana. ¿Por qué está esa historia ahí de Penina? Porque en el canto de Ana ella dice que Dios exalta a los humildes y abate a los soberbios. ¿Cómo termina segunda de Samuel? Porque en la Biblia hebrea, primera y segunda de Samuel es un solo libro, con un canto de David que dice lo mismo, que Dios exalta a los humildes y abate a los soberbios. Y cuando ustedes leen primera y segunda de Samuel se dan cuenta que ese es el tema de todo el libro. Así que si tú quieres saber de qué se trata un libro, lee el principio y el final. Ahora, yo tengo un reto ahora. Si la Biblia es la palabra de Dios y estos 66 libros escritos por 40 autores durante 1500 años tiene un solo autor a final de cuentas que es Dios, ¿podemos aplicarle esa regla a la Biblia? Principio y final. Lean, cuando lleguen a sus casas, Génesis 1, 2 y 3, Apocalipsis 20, 21 y 22. ¿Y saben que ustedes van a ver? Que tratan de lo mismo. Es como si ustedes pusieran esos tres capítulos como en un espejo que se corresponden perfectamente. Génesis 1, creación. Génesis 2, creación del hombre y la mujer, y la boda termina con el matrimonio de Adán y Eva, que después Pablo dice en Efesios que era un misterio que representaba la unión de Cristo con su iglesia, ¿recuerdan? Génesis 3, la caída. Bien, ¿cómo termina Apocalipsis? Génesis 20, la derrota del diablo, la caída. Génesis 21, Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén desciende del cielo como una novia ataviada para su marido. Ahí está la iglesia que viene a casarse con el Cordero. Génesis 22, la nueva creación. ¿Saben por qué? Porque este libro tiene un solo autor y se llama Dios. Este libro es la palabra de Dios. Por eso, de verdad, jóvenes, no se amedrenten cuando se encuentren a una persona intelectualoide que dice la Biblia está llena de errores. Ok, pruébamelo. Y si te dice algo que parece un error, tú le dices, oye, mire, eso está raro, pero ¿sabe qué? Mira, dame un chance. Yo voy a averiguarlo y averígualo. Y yo te aseguro que tiene una respuesta. Y entonces tú vienes y le respondes la pregunta. Pero no te amedrentes, no te amedrentes. Yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo les decía a mis hijos, nosotros somos, mami y yo, ustedes todavía no, pero mami y yo somos cristianos. Este libro aguanta cualquier ataque intelectual. Nunca tengan temor de venir a donde papi o a donde mami y hacernos cualquier pregunta. No nos vamos a ofender. Nosotros preferimos tratar con sus dudas. No le tengan miedo a las preguntas. Este libro aguanta cualquier ataque, porque este libro es la palabra de Dios. Así que, ¿qué hemos dicho?
La Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Por las profecías cumplidas sabemos que es la palabra de Dios. Porque la Biblia no tiene error, es la palabra de Dios. Por la unidad, coherencia y armonía de la palabra sabemos que es la palabra de Dios. Pero ahora mi último y más potente argumento. La Biblia es la palabra de Dios por el poder que tiene de transformar al que la lee. Y yo les decía a jóvenes, de verdad, yo no quiero, una de las cosas que yo oraba, porque yo sé que mi testimonio es un poco inusual, yo lo reconozco, en el sentido de comenzar a leer la Biblia y de inmediato entender que es la palabra de Dios. Yo creo que fue una obra del Espíritu Santo. Eso no siempre pasa, pero sigue siendo una prueba del poder transformador de la Biblia. Porque 3 días antes, el viernes en la noche, antes de yo haber sido invitado a esa iglesia, yo era un evolucionista convencido. El que me hablaba a mí de Adán y Eva, siendo yo un adolescente, yo tenía que pensar, se le fue el caco, o sea, está mal de la cabeza. Y el lunes, yo creí en Adán y Eva y yo no tuve que leer nada que refutara la teoría de la evolución. Yo comencé a leer la Biblia y yo creí que todo lo que ese libro decía era verdad. Todo. El poder transformador que tiene la palabra de Dios. Jóvenes, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, este libro está vivo, este libro no es un museo que contiene lo que Dios habló hace qué sé yo cuántos años atrás. Este libro habla hoy. John Stott decía, la Biblia es Dios predicando. Este libro habla, este libro tiene vida, está vivo este libro. Y como vimos en 2 Corintios 4:6, como Pablo dice, yo predico porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo ocurre eso? A través de la predicación de la Biblia. Yo me acuerdo haber leído una historia de uno de estos británicos. Saben que hubo un tiempo en que Gran Bretaña dominaba la mitad del mundo y uno de estos británicos muy cultos viaja a una de esos lugares salvajes donde la India tenía allí su bandera y se encuentra con un indígena leyendo la Biblia. Y él, muy arrogante, le dice, ¿y ustedes todavía aquí en estos parajes tan salvajes creen en ese libro? Y él le dice, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros ya en Inglaterra ya estamos más adelantados, ya no creemos eso. Y él le dice, mire, dele gracias a Dios de que yo creo que ese libro es la palabra de Dios, porque si no, hace rato que me lo hubiera comido. O sea, fueron transformados de caníbales a personas decentes por el poder de este libro. Porque este libro está vivo. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Brevemente. No sé qué tiempo tengo hablando. Hemos visto que la Biblia dice de sí misma que ella es la palabra de Dios. Hemos visto que este libro contiene profecías tan sorprendentes que es imposible que se cumplieran de no ser que Dios lo profetizó. Profecías que se cumplieron miles de años después. Estaba tratando de recordar algo que leí en otro día, pero se me está yendo de la mente. Es el COVID. Pero yo decía, wow, qué detalle profético. ¿Cómo es ese detalle profético? Por ejemplo, ahora sí me vino a la mente una cosa que leí hace muchísimos años en el libro de Zacarías. Resulta que Tiro tenía 2 partes. Había una parte continental, ¿verdad?, que está encima de Israel, y había una isla. Y Zacarías profetizaba que esa isla se iba a conectar con el continente. ¿Y cómo fue eso? Bueno, resulta que Alejandro el Grande tenía la estrategia de llegar a una nación y le decía, te ofrezco un tratado de paz. Si tú aceptas la paz, yo no te invado, pero tú vienes a ser mi vasallo. Ahora, si tú quieres enfrentarte a mí, vamos a la guerra. Resulta que Tiro confió y dijo, no, mira, nosotros vivimos en una isla. Vámonos todos a la isla
Y Alejandro el Grande, cuando venga con sus barcos, nosotros los atacamos desde el mar. Y ellos no van a poder llegar hasta aquí. No contaban con Alejandro. ¿Qué hizo Alejandro el Grande? Destruyó Tiro, la ciudad continental que está encima de Israel, y cogió todos los escombros y los fue tirando al mar. Y Alejandro terminó uniendo la isla con el continente. Y la Biblia lo había profetizado. Explícame eso. Entonces, por eso que yo les digo, cuando yo veo personas que me dicen, dime, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. No, pruébame tú que no lo es. Pruébame tú cómo es que este libro puede tener una unidad orgánica alrededor de la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que este libro tiene el poder transformador que tiene? Jóvenes, nuestro Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Él quiere darse a conocer. Él se revela. Él se ha revelado a través de la creación. Él se ha revelado a través de su palabra, dejando al hombre sin excusa. No hay excusa. Así que, y ya con esto concluyo, si tú estás en medio nuestro y todavía tú no eres cristiano, con amor yo te reto, de verdad yo te reto a que conozcas este libro. Conócelo. Conócelo bien, no superficialmente. Porque como yo le decía, mucha gente que critica la Biblia no la ha leído o la conoce muy superficial. Conoce este libro. Mi amigo, no le tengas miedo a la verdad, porque solo la verdad puede hacerte libre. Desechar las Escrituras es... Desechar la luz de Dios es condenarte a ti mismo a seguir en ignorancia de las cosas más importantes de tu existencia. Atrévete a conocer mejor este libro tan extraordinario, porque por medio de él conocerás la verdad acerca de Dios, conocerás la verdad acerca del mundo que nos rodea, conocerás la verdad acerca de ti. Conocerás la verdad acerca de la gloriosa salvación que nuestro glorioso Salvador llevó a cabo a través de su vida perfecta, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Vale la pena conocer este libro. Jóvenes cristianos, vale la pena conocer este libro y conocerlo bien. Y si tú estás aquí sin Cristo otra vez, yo te reto a que tú hagas lo que yo hice la primera vez que fui a la iglesia. Pídele a Dios que te abra el entendimiento. Yo creo de verdad que cuando yo le pedí a Dios ahí postrado en mi cama ese sábado en la noche y le decía a Dios, de verdad, si tú existes, yo te quiero conocer. Yo lo dije de corazón. Y Dios escuchó mi oración. Y Dios abrió mi entendimiento a través de su palabra. Y me hizo amar su palabra. Eso no viene de mí. Fue el Espíritu Santo que lo hizo. Yo te reto a que hagas lo mismo. Pídele a Dios, Señor, yo te quiero conocer. Abre mi entendimiento, cambia mi corazón, porque Dios tiene poder para cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Dios tiene poder para abrir los ojos de los ciegos. Dios tiene poder para hacer de ti un creyente así ahora mismo. Dios tiene poder, porque Él es todopoderoso. Que el Señor nos ayude a afianzarnos a los creyentes, afianzarnos cada vez más en este libro, conocer este libro, pero que Dios ayude a otros que tal vez están aquí, que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que sean atraídos hoy con cuerpo.